A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este jueves 4 de julio del año 2024, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en otro capítulo más de la hora global. Hoy, sacándole la punta al lápiz, vamos a ver algunos temas de pasada nomás. Vamos a concentrarnos en algunos detalles técnicos sobre este nuevo repaso que estamos haciendo sobre la guerra de Ucrania, y la vamos a abandonar por 6 meses más. Es una promesa, amigos, porque digamos es una cuestión de principios que estoy manejando en el programa. El programa tiene que tratar sobre temas internacionales en general, tiene que hablar profundamente de los temas, y cuando uno habla profundamente de los temas internacionales, no puede hablar de circunstancias eventuales. Hay que hablar de circunstancias, eventos, lo que tenga que ver con la estructura de las relaciones internacionales o de la sociedad internacional, como queramos verlo. Hay muchas palabras para definir esto. La academia tiene su propio léxico. Yo trato de ser un poco flexible en ese sentido, porque estos tiempos nos llevan a ser algo flexibles. Por lo tanto, vamos hoy a repasar con la presencia de Ricardo Arbosa, a quien otra vez le doy la bienvenida, como cada jueves de los que ha estado acá, para terminar un poquito este repaso. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, escuchas y televidentes por el canal de YouTube. Por supuesto, a la nobleza que se encuentra del otro lado del vidrio, a Felipe y a Óscar. Y coincido contigo con lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si ven, una guerra es un evento muy importante, y los grandes cambios en relaciones internacionales se han dado por grandes conflictos. Hoy los medios de comunicación o la saturación de información hace que de repente determinados temas empiecen a dejarse de lado, y cada tanto, si aparece algo que parece más novedoso, vuelve a saltar. Pero, y lo vamos a hablar más adelante en algunos programas, los efectos que tiene este conflicto en el sistema internacional, en la toma de decisiones de los estados, y como hablábamos fuera de micrófono, que Gustavo quería plantear así como un título, dentro de los títulos que planteamos, el tema de las elecciones en Europa, que acá la otra vez lo hablamos, y yo les digo europeístas y no europeístas. Vende más el cartel de hablar de derecha o extrema derecha, pero los no europeístas son conservadores tradicionales de cada una de sus comarcas. También, que lo vamos a hablar más adelante, también dentro de ese popurrí de noticias, se había hablado de un intento de golpe de Estado en Ucrania contra el presidente, que se había detenido gente que había intentado asaltar el Parlamento, y estaba ahí y no trascendió más. Y también del programa pasado, porque hoy lo que vamos a ver un poco es de números y de cómo se genera la información, para que vean que nosotros presentamos hechos, datos, y después viene la interpretación de los datos. La vez pasada, cuando Gustavo estaba en la introducción, él planteaba que en el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania. Es verdad. Y yo discrepaba con él. Decía, mirá, para mí no, porque la famosa Revolución Naranja del 2014, para mí es una más de esa revolución de colores que sufrió la difunta Unión Soviética, la nueva Rusia, la Revolución Rosa en Georgia en el 2003, que más adelante vamos a hablar de la situación de Georgia, que está pidiendo para entrar a la Unión Europea, y se está pasando algo similar a lo que pasó en Ucrania previo a la invasión y a la guerra del Donbass. En el 2005 en Kirguistán se llamó la Revolución de los Tulipanes. En el 2005 en el Líbano se llamó la Revolución del Cedro.
En el 2000, que empezó todo esto, en Yugoslavia se llamó la Revolución Negra. Entonces, para mí, en el 2014, lo que pasó es que un presidente, Yanukovych, que había sido apoyado por Rusia, había perdido unas elecciones, después volvió a ganar con un argumento de que Ucrania, y que hay que reconocerlo porque son hechos, el país más grande de Europa, pero también el más corrupto de Europa, seguido o a la par con Rusia, con todos los problemas que trae al día de hoy el problema de corrupción. También había una Europa muy hipócrita que miró al costado cuando fue todo el problema de Chechenia, Osetia, Azerbaiyán, Transnistria, los problemas que hay en Moldavia y el cambio de decisión de ese presidente de pasar la Unión Europea a pasar convenios con Rusia. Y por supuesto, por eso que estamos acá y nos gusta charlar de estos temas, la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea con la famosa grabación de la embajadora norteamericana apoyando a los que estaban en contra del presidente del momento, como los apoyos de Rusia. ¿Por qué digo todo esto? Porque, como lo ha planteado muchas veces Gustavo, y lo hemos hablado, la idea de acá es analizar hechos, eventos, y a nuestros amigos que nos han mandado comentarios del programa pasado, lo que les pido encarecidamente, que el tema de programación del bot o el que fabrica el usuario, que por favor le inserte un diccionario de la lengua castellana, porque tiene falta de ortografías muy feas. Sí, entonces, duele más la falta de ortografía que el comentario que hace. Sí, no. Está bien, Ricardo, querías hacer un poco ese comentario. La presencia de los bots y eso es algo que sucede. Yo trato de sobreleer muy rápidamente los comentarios de la gente que nos escucha, no porque no mantenga un respeto hacia lo que escriben las personas que lo hacen de buena fe, sino porque de hecho sabemos que se cuela ese tipo de protagonista en el diálogo, que 1, 2, 3 veces suena gracioso hasta que al final se pone un poco, uno empieza a ponerse un poco complicado de humor por ese tipo de cosas. Sobre Ucrania en particular... Pero vamos a la famosa frase de nuestra lengua castellana. Sí. Ladran, Sancho. Sí, señal que cabalgamos. Sí. Vamos arriba. No, pero eso está descontado. Sobre el tema de Ucrania en particular, es un tema interesante. Las revoluciones de colores, en la medida que uno va estudiando la historia, yo en particular, y esto es un comentario absolutamente personal, si algún historiador me está escuchando, lo lamento, pero bueno, uno forma sus opiniones a veces y no siempre coincide. Las revoluciones de colores, en particular las del último siglo, me han generado muchísima desconfianza, Ricardo, siempre. El desarrollo de los servicios de inteligencia, de los servicios de política exterior, ¿cómo te puedo explicar? Las cosas que uno lee cuando escucha, por ejemplo, a Snowden, le hacen ver a uno que uno de los avances tecnológicos muy importantes que ha tenido este último siglo es el de la capacidad de vigilancia de los gobiernos. Por lo tanto, cuando hablan de revoluciones de colores, quiero hacerte la contraparte a tu argumentación, porque así hago catarsis contigo. Está bien. ¿Y qué pasa? Muchas de estas revoluciones de colores, o muchas de estas pseudo revoluciones, o que parece que fueran levantamientos legítimos, con el paso del tiempo siempre uno empieza a descubrir intencionalidades o ese tipo de cosas. En el caso de Ucrania en particular, Yanukovych, como cualquier otro presidente, tuvo la oportunidad, no voy a decir el derecho, pero tuvo también la posibilidad de tener esa debilidad humana y de ser influenciado. Es decir, él puede ser influenciado por una potencia cercana o limítrofe a él. De hecho, nosotros estamos sufriendo muchísimas presiones en nuestro entorno aquí en este barrio de Latinoamérica últimamente. En particular, este lunes va a haber una reunión un poco renga, pero una reunión donde vamos a tener que transpirar un poquito como Estado. Y Yanukovych le pasó lo mismo. O sea, él decidió no firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. No tengo la más mínima duda de que Yanukovych estaba siendo sometido a presiones de Moscú. Las presiones debieron ser enormes.
pero las conversaciones entre Victoria Nuland y el embajador estadounidense en Kiev, que era Gregory Payet, sí, hablando de nombres específicos que iban a tomar determinados cargos, y que después sucedió, o nombres que también iban a alimentar bancadas en el futuro parlamento ucraniano, para mí son bastante claras, es decir, no esperaba menos de Estados Unidos, porque como ambos sabemos, el tiempo posterior a ese 2014 demostró que hay una estrategia de la OTAN de expansión. No hay duda. Sí, sí. Entonces, trajimos el libro acá. Sí, de acuerdo. Entonces, yo haciendo ingeniería inversa, digo, si había o demostramos o vimos que había una política de expansión tangible de la OTAN, quizás una política de expansión más basada en la debilidad del otro que en la fortaleza propia, porque como bien me dijo un diplomático norteamericano que vino aquí a Perspectiva en la mañana, que entrevistamos con Emiliano, había tanques de la OTAN que ni arrancaban, de acuerdo, no tenían un aparato militar como para una expansión militar, pero ellos veían que había un gigante en su percepción, un gigante con pies de barro enfrente desde el punto de vista político, y pensaron que eso iba a suceder, era empujar y que el dominó cayera. En ese entorno, pensando de esa manera, a mí me parece muy claro en mi percepción, y ahí ninguno de los dos podemos decir, bueno, el tema de hecho, porque ninguno de los dos estábamos en Ucrania en ese momento. Lo que hacemos es tratar de recabar por muchas fuentes, y cuando encontramos que todas las fuentes están orientadas hacia un lado, nosotros nos estamos dando cuenta de las cosas que pasan. Entonces ninguno de los dos, digamos, puede tampoco ver ingenuamente que una especie de revolución popular contra Yanukovych, donde los ucranianos buenos querían imponerse a los ucranianos por rusos porque querían ir a vivir mejor con el beneplácito de Occidente para tener un futuro mejor para sus hijos. O sea, yo eso, Ricardo... No, a ver, el hombre y sus circunstancias. Claro. A ver, pero hay una cosa que yo normalmente no escucho en todos esos análisis, que si nos fuéramos al realismo político sería de la alta política, y lo que después pasó con el realismo es que las cosas cotidianas dentro de los estados podían afectar las tomas de decisiones de la alta política, que ya empieza a mezclarse con otras corrientes teóricas. Lo que por lo menos yo conocí mucha gente, pues viajaba muy seguido para la parte de Europa Oriental, que había vivido el régimen de la Unión Soviética. Sin duda. Y todavía estaba, tenía presente eso porque lo veías en la calle, en las casas. Después pasaron al régimen de haber caído la Unión Soviética, y la búsqueda de tener esas posibilidades, no solo de libertades individuales, sino en la forma de relacionarse. Y después el otro... Que fue, perdón que te interrumpa muy cortita, que fue el primer impulso de los polacos y los húngaros. Claro, pero... los checos. Sí, los polacos, los checos, los eslovacos. Yo estaba en la frontera, estaba en la montaña haciendo esquí entre Polonia y República Checa, y la gente tenía miedo de hablar conmigo porque yo era militar en actividad que estaba en Naciones Unidas. Entonces les daba miedo. Le dije, ¿pero cómo les da miedo? Si ustedes pagan Naciones Unidas, yo sirvo a Naciones Unidas, les sirvo a ustedes. No, pero bueno. Y lo otro es que, habiendo pasado el tiempo, los países que se volcaron hacia la Unión Europea, los niveles económicos y de bienestar dentro de cada uno de los países mejoraron muchísimo. Entonces esa es la prueba que tienen para decirle a los otros, vénganse acá, que ustedes pueden lograr esto. Yo siempre lo dije, lo hablamos varias veces acá. Para mí todo este problema no es un problema ni siquiera de recursos ni de intereses, es el problema de que si dejo entrar esta lógica de funcionamiento que se llama elecciones democráticas, yo pierdo la posibilidad de tener mi grupo de amigos en los puestos de poder para obtener beneficios. Para mí, el centro de gravedad de todo esto, porque cuando yo escucho, no, que se acerca la OTAN a Rusia, si está la OTAN al lado de Rusia desde hace mucho tiempo. Sí, igual el argumento no era, ese argumento no se esgrimía solo. Claro, pero a ver, pero ¿por qué? Porque era Ucrania. Claro, pero o sea, ¿por qué Europa? Hay una serie de argumentos. Claro, ¿por qué Europa
se puso firme con la invasión de Ucrania, porque cuando fue la invasión de Crimea no se puso firme, cuando fue la de Georgia no se puso firme, cuando fue la de Chechenia no se puso firme, cuando otras intervenciones miró para el costado y bueno, están allá lejos, medio no molestan. Lo de Ucrania, la invasión, porque la toma de Crimea y la guerra en el Donbass, y hubo momentos que yo no los comparto de hacer acuerdos donde independizaban esas partes. Por eso yo me opongo tanto, porque si naturalizamos eso, la naturalización es que el fuerte le saca partes al más débil. Y me ponen siempre de ejemplo Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos ha hecho 500.000 barrabasadas. La diferencia, y una vez lo hablamos acá, es que se van. Y el problema con Rusia, dentro de Ucrania, dentro de Georgia, dentro de Chechenia, dentro de todo el entorno, es que no se va. Entonces pasa a ser una conquista y anexión de territorios. Yo eso no lo comparto, porque aparte nosotros estamos en un estado pequeño en Latinoamérica, no a nivel mundial, pero es pequeño en Latinoamérica, al lado de dos poderosos, y que lamentablemente en la historia, cuando hemos tenido algunas amenazas media fuertes, aunque no nos guste y lo digamos, llamamos al tío Sam. Sí, sin duda, sin duda. En el fondo, a ver, es complicado. Lo has visto ahora con la campaña que acabamos de empezar. Termina una y empieza otra, ¿no? Sí, sí. Que cuando alguien quiere, a ver, describir un funcionamiento, la gente piensa que uno está justificando cosas o toma un lado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Muchas veces en algún debate me han preguntado, bueno, pero que vos sos pro chino, sos pro ruso, y yo siempre soy pro nada. Yo soy siempre respondo que yo soy un admirador del libro de Huntington, tú lo sabes. Sí. Me considero parte del bloque occidental, me considero occidental. Como me considero occidental, pienso que ya existe una guerra que está sucediendo. Basta rascar un poquito en las noticias para darnos cuenta. Considero que esa guerra, a diferencia de otras, como no va a tener un componente militar tan fuerte, tan visible, tan palpable, va a ser una guerra que va a tomar otros caminos, otros derroteros. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? No va a cambiar lo que a vos te preocupaba muchas veces cuando hablamos acá en los programas, el sistema. Cuando la Primera Guerra y la Segunda Guerra cambiaron el sistema de funcionamiento. Claro, no. El sistema va a ser el mismo o similar. O sea, se acaba de reunir de vuelta lo que yo llamo el Bretton Woods chino, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, donde ya crearon bancos de fomento, ya crearon cooperación agrícola, ya crearon cooperación energética, ya crearon monedas alternativas, en reuniones donde está de Turquía, Arabia Saudita, es decir, te empezás a asustar si te das cuenta de los que están allí reunidos, porque Occidente aparentemente empieza a quedarse solo, pierden África, ya lo perdieron. Están bloqueados en Asia. Esta semana Lula confirma que China compra absolutamente toda la producción brasileña de soja, y parte o gran parte de la producción cárnica también. Viva el Mercosur, vendemos soja y carne nosotros. No. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la guerra que está sucediendo. Como occidental, yo tengo que describir las cosas para que el bloque al que pertenezco, la cultura a la que pertenezco, se dé cuenta que trabajó mal. Claro, a ver, que hizo mal las cosas. Claro, a ver, una de las cosas del espíritu crítico que tiene que tener dentro del espíritu crítico es el viejo dicho: dentro de mi tribu puede haber indios malos y los tengo que reconocer, porque si no me van a perjudicar. Claro. ¿A qué voy con esto? Uno es crítico. No es para los de afuera, también tiene que ser crítico para adentro, para mejorar, no es la crítica destructiva. Es decir, por ejemplo, todo lo que presentamos acá de las hidrovías, si yo soñara una gran institución o una institución que administrara hidrovía Río Uruguay, Río Paraná, Río La Plata, con una gestión única, con lógicas de creación de canales, de puertos, de sistema de hidrovía para los dos países en beneficio de los dos países. Estoy loco. No estamos preparados para eso. No. O sea, no es que no se pueda hacer, es que no estamos preparados. Hacerse se puede. No estamos preparados. No estamos preparados. El lunes hay una reunión y un presidente no va. Es un ejemplo.
Ahora, volviendo a Ucrania, no lo veo Estados Unidos inocente. Creo que sí fomentó un golpe de Estado, creo que sí puso francotiradores. Leo el informe RAND que se hizo en el año 19, 3 años antes de la invasión rusa, que habla de estrategias para ahogar económicamente a Rusia, habla de aumentar el apoyo militar a Ucrania, aumentar las sanciones económicas, habla de remover la exportación de recursos energéticos de Estados Unidos, habla de desafiar la influencia rusa en Siria, habla de expandir las medidas de información para criticar la corrupción. Por supuesto. Habla de criticar directamente el régimen de Putin para buscar un sucesor y apoyar a los opositores, le hace Navalny, 2019. Sí, sí. Entonces, a ver, te voy a poner, ese informe, es como hacían los españoles cuando atacaron Colonia de Sacramento. Mandaban a los indios primero, sí, obviamente, porque morían y después podían caminar sobre ellos para saltar la muralla. Rusia es al que hay que darle para que quede agachado y vos te apoyás en el lomo de Rusia para después enfrentarte a China. Xi Jinping no tiene claro eso, por eso no la va a dejar caer. Pero volviendo a tu pregunta inicial y a tu postura pro-occidental y digamos, no sé cómo definirte, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, pero el tema es que esta guerra la puede ganar China. Es una opción. No digo que vaya a pasar, digo que es posible que pase. Yo siempre pregunto... Y Estados Unidos debería haber encarado esa posibilidad de otra manera más que metiendo sanciones, abriendo bases militares o gestionando armas. Pero, Gustavo, por ejemplo, volviendo a algo que usó mucho después de la guerra hasta 1980, 85. Pero a ver, ¿dónde está el poder blando? Pero hay veces que hay eventos que vos no manejás todo. Siempre... antes lo hacían. Claro, pero hay veces que ocurren eventos... La guerra del Donbass empieza porque un retirado militar del ejército de la Unión Soviética, prorruso obviamente en el Donbass, toma una comisaría con 5 personas más. Sí, de acuerdo. De ahí se juntan 20 más, mandan a lo que era el ejército ucraniano, lo rechazan, le conquistan un tanque y un blindado, y ahí se empieza a levantar. Y el discurso que tenía Rusia en ese momento los obliga a apoyarlos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si Rusia, como está pasando en Moldavia, sin entrar en guerra, sí, tiene mucho más influencia política para poder cambiar algo que lo que le pasa ahora a Rusia por esa invasión, que la misma palabra lo dice, la operación especial militar. ¿Por qué es eso? Porque la idea era que decirles, muchachos, se van a enfrentar contra civiles que se van a oponer a nosotros, no contra un ejército. Entonces, que en 2 semanas estaba liquidado el tema. Otro error de apreciación, que como la otra vez estaba escuchando un análisis estratégico de la invasión de Alemania a Rusia, la operación Barbarossa, y que hay cosas que todavía no se saben. Entonces, si hay cosas que todavía no se saben, imagínate lo que fue la planificación de la invasión a Ucrania, ¿cuándo se van a saber? Porque después de que volvamos del corte, por ejemplo, la primera diapositiva que nosotros tenemos habla de la guerra de Afganistán, y al día de hoy no hay información cierta de la cantidad de bajas que tuvo Rusia en esa guerra. Y estamos hablando de una guerra que terminó en el 80. Estamos hablando de una guerra hace 45 años casi. O sea, lo difícil que es tener información y lo difícil que es para nosotros poder hacer una buena crítica o una buena apreciación, porque cada vez que hablamos nosotros resumimos horas de lectura y de seguimientos de temas para poderlos sintetizar y por lo menos para tratar de dar la versión más cierta posible. Porque, vos lo sabés bien, hay de todo en la viña del Señor. Sí. No, sin duda. ¿Estás de acuerdo que después de 1945 estamos en la mayor reconfiguración de la sociedad internacional? No hay duda. En la historia. A ver, hay muchos autores que te dicen que la Segunda Guerra en realidad terminó en el 89. Sí.
A partir del 89 viene esa reconfiguración con esa globalización. Creo que los oyentes merecen ser espantados en este sentido, merecen ser no asustados, sino puestos en guardia en este sentido para darse cuenta de que, desde el punto de vista también de nuestro país en el que estamos habitando, que a quien le bastaba durante décadas decir que era un país democrático, apegado a las leyes y pacífico, debemos empezar a aprender que en las próximas décadas eso no va a ser suficiente. No, a ver, alguien en algún momento va a golpear la puerta. Claro, es que la moneda tiene dos caras, entonces te gusta que que la inauguración de determinada cosa llega acá al Uruguay como llega a todo el mundo. Me encanta tener celulares, internet, poder ver la Copa América, me encanta un montón de cosas, de poder buscar o leer o acceder a un montón de cosas. Todo eso es lo lindo. Pero del otro lado de la cara de la moneda tiene su lado malo. Es que como te llegan las cosas buenas, las cosas malas te llegan mucho más rápido. Si vos mirás la historia del Uruguay, la crisis del 29 llegó por el 33 acá. Sí, 34, 33, sí. 33, 34. Estamos hablando de 3, 4 años. Sí, produjo quiebres institucionales. Claro. Entonces, hoy, una crisis que ocurre en cualquier lugar del mundo, ¿cuánto tarda en llegar al Uruguay? No, ya lo vimos en el 2001. Y tenemos que estar preparados para nuestra dimensión para poder empezar a afrontar esos problemas que pensábamos que nunca llegaban acá. Hoy llegan enseguida. Entonces, todo esto forma parte de generar ese conocimiento. Termina nuestro bloque de catarsis, amigo. Primer bloque del capítulo de hoy de La Hora Global. Nos vamos a un pequeño interregno, un pequeño paréntesis. Ahora hablamos sobre la palabra interregno. Y volvemos aquí al 1170M de vuestro dial, a la tarde de Radio Mundo, a La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Uno de los muertos de la guerra. Ok, buenas tardes, amigos. Seguimos como en cada tarde de cada programa, en cada tanda de cada programa de Radio Mundo, charlando un poco en la tanda, y bueno, a veces se filtra un poco el audio en los micrófonos. Hablábamos con Ricardo sobre lo que vamos a atender un poco en este bloque, que es un poco el costo de la guerra, ¿no? Para que ustedes tengan una noción, igual lo vas a decir tú, Ricardo, me parece, sí. Pero de cómo construimos la información que les damos, de cómo nos preocupamos de traer cifras ciertas. Y bueno, es bueno que ustedes vean lo que da también una magnitud de este conflicto bélico, ¿no? ¿No, Ricardo? Sí, a ver, esto que vamos a hablar, los datos que nosotros hemos dado y que damos, no es algo que ocurre al azar, sino que hay cientos de años de construcción, de estudio sistemático de las consecuencias de la guerra. Son unas consecuencias mucho más allá del título, mucho más allá de los muertos, de las consecuencias de esas decisiones políticas para lo que ocurre. Entonces, a ver, por ejemplo, hay cosas que la gente tiene asumido, por ejemplo, el OK. ¿De dónde sale el OK? El OK quiere decir cero killer, cero muerto, que viene de la época de la Guerra Civil Americana. Sí, sí. Porque para poder entender cómo iban evolucionando en el conflicto, empiezan a contar la cantidad de muertos, para saber si estaban muriendo más de uno, más del otro, cuando la lógica era que con cuanto más muertos, vos ganabas la guerra. Esa lógica se empieza a perder en el siglo XX, porque por tener mayor cantidad de muertos no quiere decir de que estés ganando una guerra. Entonces, en la primera diapositiva que tenemos, aparece el título Operación Militar Especial, y en enero del 23, o sea, a un año casi de la guerra, el Estado ruso reconocía casi 6.000 muertes. ¿Por qué es importante el tema de la cantidad de muertos? Porque en las sociedades el problema que vos tenés es que no podés esconder la ausencia de las personas. Y eso empieza a afectar a nivel social, que fue uno de los detonantes que Gorbachev hizo, se vio afectado dentro de la Unión Soviética para empezar a decidir, para tomar la decisión de retirar de las tropas de Afganistán. Por eso aparece el cartelito abajo que habla de 13.000 muertos y 35.000 heridos en la guerra de Afganistán, que al día de hoy no se saben cuántos muertos rusos hubo realmente. Claro. Lo que sí se sabe que produjo un efecto
dentro de la sociedad. Si pasamos a la otra diapositiva, porque, a ver, la gente no está obligada a seguir estos temas, los seguimos algunos pocos. Por ejemplo, cuando Putin asume en el 2000, él plantea armar un ejército expedicionario de 140.000 efectivos. O sea, 140.000 efectivos con todo, realmente que sirviera para representar a Rusia y que fuera y solucionara todos esos problemas que vimos en Chechenia, en Georgia, todo. La invasión de Ucrania se produce con 130.000 efectivos. Se presume que era prácticamente el 80% de ese ejército. Se dice que ya el 80% de ese ejército está herido o muerto, porque cuando uno contabiliza dentro de la zona de combate, se contabiliza las bajas, son muertos y heridos. En esta diapositiva lo que quisimos traer un poquito es la modernidad. La gente no tiene la dimensión, pero la va a vivir la dimensión de los efectos revolucionarios que se están aplicando dentro del campo de batalla. Vos que trabajas... Sí. Ahí tenemos pantallas, tenemos una especie de joystick. Claro. Tenemos una vista aérea mapeada, digamos. Mapeada. Y tenemos una gráfica de un dron sobrevolando esa zona. Exactamente. O sea, ese es lo que se le dice el modo Dios. ¿Por qué se le dice el modo Dios? Porque los que les gusta jugar al Call of Duty... es similar, o sea, ahora... Es la guerra en modo gamer, digamos. Claro, se está viendo en pantalla, se ve en tiempo real, se ve qué le pasa, qué no le pasa. Les puse lo que son los controles de los drones, que hoy es el gran arma dentro de ese campo de batalla, y de dos tipos de drones que vos lo dijiste en la diapositiva de abajo. Uno que controla todo el área y los otros que actúan como si fueran tábanos que uno envía para producir daño. Si quieren pasamos a la otra y ya empezamos a hablar de cómo se calcula esto. A ver, Rusia hizo una movilización de 300.000 personas en septiembre del 23. ¿Por qué? Porque tuvo problemas a fines del 22 para poder llenar los agujeros de las líneas de combate. De los 300.000, 150.000 que ya habían pasado por el servicio militar, se le da 2 semanas de entrenamiento y se le manda a la línea de combate y se deja 150.000 para la reserva de un ejército hoy de más de 1 millón. Sí, debido a una respuesta un poco no prevista de los ucranianos, vamos a decirlo así. Exactamente. En realidad les quedó un frente muy ancho. Lo acortan. Lo tienen que acortar. Exacto. Surovikin, el general, el carnicero de Siria, es el que idea retrasar un poco las líneas, concentrar. Y acá en la gráfica lo que estamos mostrando es un estudio, porque esto se basa en estudios realizados por el diario El Confidencial, la BBC, Media Zona y Oryx, que es el portal que ahora cuando hable de la parte de daños te lo voy a explicar, y Medusa, junto con información del Reino Unido, del Ministerio de Defensa y del Pentágono. ¿Qué pasó? En los primeros meses de la guerra, los primeros 6 meses de la guerra, se hizo un cálculo de bajas y la revista El Confidencial había calculado que de seguir así la guerra iban a llegar a tener 66.000 bajas los rusos. El Ministerio de Defensa británico calculó en 70.000 bajas. Y algunos calculan en 80.000 bajas y después está cosas disparatadas como el gobierno ucraniano que habla de 180.000 bajas. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto para ver cuál es el nivel de conflicto o cuántos recursos humanos se están empeñando y materiales? En la gráfica, lo que aparece a la derecha son los conflictos que participó Rusia en los 3 primeros años, como Chechenia, donde en 3 años tuvieron 4.249 fallecidos. Y en Afganistán se calcula alrededor de 15.000 fallecidos. Después se va a los conflictos norteamericanos, donde en Irak y en Afganistán se calculó alrededor de 7.000 bajas, y la gran pico de ese triángulo es Vietnam, que fueron casi 59.000 bajas, y después, un tema vamos a presentar en el libro, Estados Unidos, al año de haber terminado la guerra, Vietnam, 72-73, tuvo 59.000 suicidios en Estados Unidos. De acuerdo. Entonces, frente a eso hay un gran triángulo, digamos, una gran escala hacia arriba,
que está entre 66.000 y 88.000. Que es lo que se calculó. Que es el rango, digamos. De lo que podría suceder al día de hoy. Está. En base a esto, que digamos a los detalles, que los oyentes no tienen por qué saberlos, pero sí es cierto que en esta comparación que tú haces o que tomas de Confidencial y de la BBC, queda claro que este conflicto para Rusia es lo más importante que ha tenido, teniendo en cuenta las bajas, desde 1945. Totalmente. O sea, las bajas que tiene hoy suman más bajas que todos los conflictos que tuvo el 45 hasta ahora, porque se están hablando de entre 113 y 85 muertos por día. En Chechenia tenían 4, en Afganistán tenían 4, Estados Unidos tenía 1 en Irak y Afganistán por día, y en Vietnam tenían 8 de Estados Unidos. O sea, el reflejo de esto son las tomas de decisiones. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ahora se están viendo videos de que están utilizando motos todoterreno. Pero si vos mandás a un tipo con una moto todoterreno, le cae una granada de cañón cerca y un esquilo lo más seguro lo agarre. Sí, sí. Entonces, la decisión de qué estás usando es una decisión política por lo que nosotros hablamos de economía de guerra, de tener o no tener el material para utilizarlo. Por ejemplo, ahora Rusia está teniendo grandes problemas con los cañones de los tanques porque la máquina que reforzaba el cañón por adentro es alemana y ya está terminando su ciclo de uso. Las ópticas de muchos de los tanques de los T-90 son francesas. Son francesas, sí. Entonces empezás y no podés llegar al nivel que vos tenías. Mandás el fierro, pero no con el mismo nivel. Entonces, si querés, vamos pasando. Vamos a la siguiente. Sí. Vamos a la siguiente. Donde lo que nosotros estamos viendo en ese mar de cuadrados es los daños que en material. A ver, Oryx es un grupo de 4 o 5 personas que se dedican a analizar fotos. ¿Cuál es el sesgo que tiene esta información? Que los ucranianos obviamente sacan muchas fotos de las cosas rusas rotas. Claro. Pero sacan pocas fotos de sus cosas rotas. Entonces los números ucranianos no son muy creíbles. Los rusos sí, porque le sacan a todo. De hecho, están documentadas. Claro. Entonces ahora la tecnología lo que permite es la geolocalización. O sea que vos podés determinar en latitud y longitud dónde fue sacada esa foto. Pero aparte de eso, esta gente lo que se dedica es a comparar los vehículos y los números de serie de vehículos para ratificarlos o no. Entonces, vos tenés que Rusia al día de hoy ha perdido casi 2.000 tanques. Ahí hay un detalle de tanques capturados, tanques abandonados, y todavía tiene más de 2.000 en servicio. Pero ¿de dónde sale todo eso? Es el cuadro que se ve abajo. Abajo hay una reserva de 20.000 tanques, desde la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Por qué hay esa cantidad de material que era plata, que no se destinaba a otras cosas dentro de la sociedad, como lo vimos también acá en el programa? En que la lógica de la guerra nuclear indicaba que si a vos te atacaban, iba a caer una bomba nuclear o varias en determinado lugar, iba a destruir todo eso. Entonces vos, para poder seguir en pie, tenías que tener reserva en varios lugares. Y muchas reservas en varios lugares. Entonces, las reservas de la vieja Unión Soviética, actual Rusia, se calculan alrededor de 20.000 blindados, que después tenés que ver en qué condiciones está. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Hay un tema de corrupción, hay un tema de un montón de cosas. Para que la gente pueda entender un poco, cuando por ejemplo dicen T-35, quiere decir que es un tanque que se empezó a construir en el año 1935. Si ven un T-90, es un tanque que se empezó a construir en 1990. Ahora, los T-90, Rusia estaba fabricando 150 por año nada más. Uh-huh. Y el Armata famoso, el T-14, que empezaba a fabricar en el 2014, no ha entrado al campo de batalla, y se hablaba que fabricaban 50 o 60 y ahora no se sabe. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que nosotros hablamos de economía de guerra, lo que nosotros hablamos en los programas anteriores. Hubo una lógica de asignar recursos para un posible conflicto a futuro, que hoy, como dicen muchos, las decisiones de Stalin están salvando a Rusia, porque sin toda esa reserva de todos esos tanques distribuidos por todo lo que era la Unión Soviética, hoy el ejército ruso no tendría tanques para enviar,
porque el otro tema que se está dando es que casi no hay enfrentamientos entre tanques por el tema de los drones, que lo hablamos acá, que se calcula 6 millones de drones entre Ucrania y Rusia en el campo de batalla. Entonces, vamos a pasar a la otra, donde ahí aparece el tema del material en completo. Se habla de 14.800 bajas totales, donde ahí está dividido 9.123 vehículos terrestres, 412 comunicación, 350 drones de los grandes. Estos son bajas de vehículos. Material. Esto es material. 240 aviones de Fuerza Aérea de distinto tipo, 21 buques de distinto tipo, que la batalla en el Mar Negro es para un capítulo totalmente aparte, como una marina sin marina obliga a retirarse una marina con marina. Y después armamento de artillería, 1.845. Se calculan 14.000 y para Ucrania en 5.400. Los 5.400 de Ucrania serían bastante mentirosos. Ya. Sí, esa sería la tercera parte de lo declarado para... Claro, para y después el número de bajas que Zelensky es la siguiente. Reconoció como 31.000, se habla realmente entre 50.000 y 60.000. Y acá lo que tenemos para es una relación de los fallecidos con la población. Claro, cómo afecta a la sociedad en su conjunto y cómo estos efectos podrían ser efectos políticos. Acá lo que tenemos es que Rusia tiene alrededor de 147 millones de habitantes y la cantidad de fallecidos representa el 0,04 al 0,06% de su población. ¿De dónde se obtiene toda esta información? Porque me pueden decir que de dónde sale. Hay un trabajo periodístico impresionante de revisar obituarios de los diarios rusos y declaraciones de herencia por fallecidos. De eso se sacó estos números que coincidió, como decíamos, con lo que había hecho el Confidencial. Para Ucrania, que tiene unos 43 millones de habitantes, es el 0,07% de la población. O sea, está afectando casi igual. Unos tienen más, otros menos muertos, pero en porcentaje de su población el efecto es similar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, basado en la cantidad de población, podemos tener recursos humanos como mínimo para 10 años. Esto es, amigos, lo que nosotros llamamos, luego de varios programas de revisar y hacer una puesta a punto, el costo de la guerra, ¿no? Claro. Después de 2 minutos volvemos a encontrarnos para hablar un poquito de lo que sería el costo de la paz. Buenas tardes, amigos. Seguimos en este capítulo del día 4 de julio del año 2024, 15:48 y contando. Estamos llegando ya al último bloque de este capítulo de la Guerra Global, con Ricardo Barbosa en estudios. Todo esto que vimos, Ricardo, es lo que está costando esta guerra para quienes participan de una u otra manera, porque recordemos que esto no es solo una guerra entre Ucrania y Rusia. No. Para Europa está teniendo este costo la guerra y mucho más. No hablamos de energía, no hablamos de un montón de cosas, pero si Europa quiere o necesita apostar a tener que sentarse 5 minutos a pensar en el futuro y decir, bueno, necesitamos caminos viables hacia la paz, ¿qué debería hacer? Para mí esto es la respuesta de la gran interrogante que había con las nuevas generaciones europeas que no habían vivido una guerra. Porque después del 90 empezó todo un proceso de que como que amor y paz para todos. O sea... Y la pregunta era, ¿qué iba a pasar si un día tenían algún problema? Porque Europa tendría sus problemas coloniales, iba. Pero si tenía un problema en la puerta de la casa, ¿qué iban a hacer? Hoy se lo tienen que responder ya, porque ya están atrasados. Volvemos a los chinos, ¿no? Tiempos difíciles generan hombres fuertes, claro. Hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles traen hombres débiles, los hombres débiles generan tiempos difíciles. No hay duda y hay que tomar las decisiones. A ver, nosotros recordamos el pre-invasión a Crimea, 12 años de Merkel. Sí. Llevando a Europa en un gran avance económico, y lo que siempre se decía era
una Europa económicamente fuerte, militarmente débil, protegida por Estados Unidos y con recursos baratos que se los sacaba a Rusia. Eso funcionó todo ese periodo. Pero la gran pregunta, por lo menos yo me hacía esa pregunta, las nuevas generaciones, los nuevos gobernantes, que ya ni siquiera sus abuelos habían participado en la guerra, ¿qué visión, qué toma de decisiones iban a tener para esa pata de seguridad? Porque se hablaba mucho de la pata de seguridad, no una pata militar, sino la parte militar como una decisión estratégica política de seguridad. No la conciben. Ojo, porque pasa, un día vamos a tener un programa contigo y con algún otro invitado sobre si Uruguay debiera tener o no Fuerzas Armadas, porque ese es un debate que me encanta dar, me encantaría darlo. Vamos a hablarlo un día. Ahora, esa cultura que tú haces referencia lo tenemos acá, un país que siempre que estuvo en paz desde determinada fecha en adelante, ya van, sí, no van 100 años, va menos, pero son unas cuantas décadas, y que no concibe el atender estratégicamente la posibilidad de una guerra, ¿no? Europa pasó por esa filosofía, o por ese estado de pensamiento de estas décadas, yo diría hasta el 2010, 2011, 2013, donde empezó a complicarse un poco la cosa. Vieron venir desde Siria algo que les complicaba la vida, que eran los inmigrantes, y hubo mucha gente que empezó a pensar allí qué podría pasar si esto cambia. Que es lo que tú acabas de describir ahora como después cambió. Claro. Ahora, Europa está preparada para empezar a pensar de esa manera cuando tiene problemas hasta de crisis de identidad. Estoy pensando en las últimas elecciones francesas, por ejemplo, hay una segunda vuelta el domingo. Estoy pensando en lo que está sucediendo en estos días en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón. Sí, mañana hay elecciones. Reino Unido. Estoy pensando... no quiero mencionar a Giorgia Meloni, Italia, porque de alguna manera la institucionalidad ahí se mantuvo, digamos. El caos latino. Sí, la Europa mestiza, como dicen los nórdicos, haciendo referencia al Mediterráneo, pero estoy pensando en, por ejemplo, Países Bajos, donde claramente hubo un cambio de eje. Estoy pensando en Suecia, donde pasa algo similar. Estoy pensando... Pero el ADN de la historia en Europa pesa. Entonces vos tenés Reino Unido, que fue imperio durante siglos, Francia, que fue imperio durante siglos, siempre estuvieron atendiendo sus problemas a nivel mundial. Y siempre tuvieron su carta en la manga, con toda la parte nuclear, para actuar en forma independiente. Después el resto de Europa, amor y paz, y Alemania, que es un imperio tardío de fines del siglo XIX, después de las dos guerras y todo, o de la gran guerra continuada. Claro, o todo ese estigma que tuvieron arriba. Lo que tiene Europa que no tiene Latinoamérica para las tomas de decisiones es el pragmatismo y el entender que las decisiones las tiene que tomar rápido. Entonces, lo que ya se está viendo dentro de Europa con todo eso que vos hablaste, es que están tomando decisiones para tener una Europa con un músculo militar fuerte, sin dejar de lado el que lo hace muy muy fuerte, que es tener al lado de Estados Unidos, para poder por lo menos tener la tranquilidad de que no van a tener problemas de esos territoriales, porque no hay que imaginarse una gran guerra, porque de repente podría ser una incursión de Rusia sobre Lituania y para. Claro, y vamos a negociar. Es que yo lo dije hoy, Ricardo, o sea, la guerra ya está sucediendo. Claro. Cuando pone China una base en Djibouti, ya está sucediendo. Cuando hay 4 golpes de Estado al hilo en el Sahel durante 3 meses, esos son cambios de paradigma, es decir, son cambios de orientación de esos países. Los franceses saliendo a las apuradas. Esos serían pequeñas batallas de una gran guerra. El problema es que vos tenés... Está sucediendo. Claro, tenés que tratar de entender cuál es el objetivo estratégico final de cada uno de los que componen eso, que es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Ah? Después en el medio vos tenés, como dicen, la teoría del salami. Voy cortando, los que les gusta el copetín y les gusta el salami picado fino, van cortando rodajitas. Claro. En un momento el salami se terminó. La diferencia que podemos anotar, que es una diferencia de época, y ya terminamos esto y redondeamos, es que no se derriba el sistema. Es una lucha que
es por el dominio dentro del sistema. Porque el sistema parece ser útil para ambas partes. Lo que pasa es que el sistema se expandió de tal manera y se metió tan adentro de todos que ninguno puede renegar el sistema. Ese es la gran victoria de la globalización. Está metida, es como si fueran hilos que fueron atravesando los fue una cuerpos. transferencia de conocimiento, de están riqueza. Atados a los huesos. Y de tecnología enorme. Y no lo podés. Países que eran canchas de fútbol, hoy son sectores industriales. Pero la dependencia de que hoy vos no podés armar algo solo, porque tenés de todos lados, y eso entró tanto que lo que hablamos la otra vez con el tema de los medicamentos en Alemania. No se producen determinados tipos de medicamentos, se producen en China. Y le va a pasar a Alemania en un año o dos con la industria automotriz. Si toma decisiones políticos estratégicas de largo plazo, no le pasaría. Los costos de la guerra y los costos de la paz con vamos Ricardo al libro. Barbosa. Y nos vamos al libro. Sí, estaba en la duda de cuál traer. Sí, ya no me gustó. Porque siempre, no, y dije, no, políticamente correcto. A ver, en esto que hablamos son hechos. Y uno de los hechos lamentables es de la guerra, que es muy compleja. El título del libro se llama Matar. ¿Y de qué plantea esto? El costo psicológico de aprender a matar en la guerra y en la sociedad. ¿Por qué lo traje? Primero, es un libro excepcional que el tema psicológico que trata, los efectos psicológicos y los problemas, porque la gente tiene que entender de que cuando uno está en esas situaciones tiene que ser líder, tiene que mandar a la gente, tiene que tener la capacidad tal de que los que están contigo confían en que vos estás dando las correctas decisiones. ¿Por qué? Porque la sociedad te permite matar en una guerra sin ser juzgado. Vos podés matar al que esté. Y después volvés a vivir una vida normal. Tú lo dijiste hoy, 59.000 claro, ese es el problema. Luego de la guerra de Vietnam. El desarme psicológico para después volverlo a armar es muy complicado y libro voy a leer el libro y los amigos que lo puedan conseguir a la zona. Sí, del teniente coronel Dave Grossman por Amazon, porque acá no lo he encontrado, y es libro de referencia de muchas instituciones como la Academia de la DEA, FBI y algunos institutos más. Bueno, ya estamos alimentando pensamientos perversos de Oscar del otro lado del vidrio. Vamos a analizarlo psicológicamente. Sí, lo vamos a analizar psicológicamente. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en otra tarde aquí en Radio Mundo, en el estudio de Radio Mundo, en 1170 M de vuestro dial, en esto que dimos en llamar La Hora Global. Los dejamos en mano de Eduardo Rivero, escuchando la mejor música del mundo en Se Hace Tarde. Chau, chau, chau. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.